Y gracias, señor ministro, por sus explicaciones, que las ha iniciado con la enunciación de una paradoja. Una paradoja que yo le pediría que la corrija y la considere una falsa paradoja. La existencia de estados, de países que, según usted, nadan en la abundancia, es cierto, abundancia en algunos, por cierto, declinante, como ocurre en el Estado español, y otros que viven en situaciones extremas de miseria, de conflictividad, de persecuciones, y que crean uno de los elementos que caracterizan nuestra sociedad o las sociedades coetáneas, nuestra cotidianidad, que son los flujos migratorios. ¿Por qué le digo, señor ministro, que se trata de una falsa paradoja? Porque si estos países viven en la miseria es precisamente por la expoliación de sus recursos que acometen las potencias occidentales y por el mantenimiento de estas potencias occidentales de regímenes corruptos que les gobiernan. Regímenes, señor ministro, que, como usted sabe, muchas veces están en connivencia y colaboración con las mafias que se dedican a la trata de seres humanos. Y como esto no se lo tengo que explicar, quede la enunciación o el preámbulo, el frontispicio de su intervención como una falsa paradoja, si me permite la corrección. Me va a tener que permitir alguna corrección más, porque en relación al relato fáctico de los hechos es que ya nos estamos aproximando, señor ministro, al esoterismo. No solo porque en este momento ya con la suya conocemos 8 versiones diferentes y todas diferentes por lo menos, la mayoría de ellas contradictorias entre sí, sino porque la que usted ha expuesto hoy contradice otro de los elementos que caracterizan la cotidianidad, el momento en que vivimos, que es la posibilidad de grabar todos los episodios que en el mundo le acontecen. Estos pueden ser grabados por televisiones locales y pueden ser grabados por particulares. Cualquiera de los que estamos aquí tenemos un instrumento de grabación. Y mire, nosotros hemos visto una grabación en que por lo menos 9 personas ingresaron en territorio español, y le voy a explicar por qué en territorio español, recurriendo a la jurisprudencia constitucional, para evitar nuevas explicaciones esotéricas en esta materia, por qué entraron en territorio español y fueron expulsados de territorio español en rigurosa fila india y cogidos de la mano. Procedimiento que no sé si forma parte de los protocolos o era una muestra de amistad a los que pretendían irregularmente penetrar en el Estado español. Mire, la única posibilidad de negar esta evidencia sería que usted nos demostrara que todo esto es una película constituida o filmada con una serie de figurantes, unos disfrazados de guardias civiles y otros de migrantes. No le he oído decir que haya alguien que ha filmado una película con figurantes, de los cuales la mitad estaban disfrazados de guardias civiles y otros estaban disfrazados de migrantes. Ni creo que lo vaya a hacer. Pero en cuanto a la penetración de estas personas, 9 cuando menos, si pudimos contarlos bien, en la fila india por la que abandonaron el Estado, le tengo que leer la sentencia y primero recomendarle la lectura de este libro que estoy utilizando. Este libro se denomina Estudios sobre Derecho de Extranjería y está coordinado, está escrito por magistrados del Tribunal Constitucional, por Enrique Álvarez Conde. No le estoy hablando de una persona sospechosa. Seguramente usted conoce perfectamente quién es Enrique Álvarez Conde y que es una persona que ideológicamente comparte sus tesis, comparte su ideología. Es un votante de su partido o quizás incluso un afiliado. Pues bien, hay una de las sentencias que definen este concepto que de repente se ha convertido en conflictivo, cuando está tan claro en otros lugares del Estado español, cuál es el ámbito de las fronteras. De repente parece que es difuso, que es un concepto metajurídico, con lo cual algunos podrían invocar el derecho de autodeterminación, dada la indefinición normativa respecto a la configuración del Estado a la que usted nos ha provisto en el día de hoy, pero no. La sentencia del Tribunal Constitucional establece lo siguiente. Sentencia 99/1985 de 30 de septiembre. Dice lo que sigue. Hace una interpretación de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y dice que la protección de los derechos y deberes que se atribuyen a los extranjeros en la ley del 2000, es una ley de su gobierno, por cierto, se lo recuerdo, les afecta, aun cuando no hayan entrado en sentido estricto en España, si no solo se encuentren fácticamente en territorio español. Es decir, en situación de sometimiento a un poder público español. ¿Me va usted a negar
que estas personas que pudieron arribar a una playa española no estaban bajo sometimiento a un poder público español? ¿O es que, si no, cómo es posible que la Guardia Civil pudiera proceder a la devolución mediante un sistema de devolución ilegal? Porque usted habla, o se ha hablado en algunas de las múltiples versiones que nos ha dado a conocer, utilizando la reflexión bíblica, que se ha procedido o se llegó a proceder a la devolución en caliente. Menos mal que usted ya se ha corregido a los apologetas de este instituto jurídico. No existe la devolución en caliente. Existe la persecución en caliente, señor ministro, que es otro concepto previsto en el Tratado de Schengen y que permite la persecución de delincuentes que intentan huir siendo perseguidos con proximidad traspasando una frontera y con ciertos límites y ciertas limitaciones, pero la expulsión en caliente usted ha conocido que es irregular. Aquí no estamos ante una expulsión en caliente. Estamos ante una expulsión sumaria, señor ministro. Estamos ante una expulsión colectiva. Estamos, en definitiva, en lo que prohíbe específicamente el artículo 4 del Protocolo cuarto del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Estamos vulnerando, o se ha vulnerado, la legalidad internacional pública y, en concreto, este artículo, este precepto del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y yo, si no es verdad lo que le estoy diciendo, me gustaría escuchar su contraargumentación. Si estaban en España, salvo que España empiece en la provincia de Cádiz, porque ya es que cualquier cosa se puede llegar a creer tras explicaciones tan complejas y deleterias como las que usted ha realizado, si estaban en España y son expulsados por el criterio que utiliza la jurisprudencia constitucional de sometimiento a un poder público español, han sido expulsados de forma sumaria, incumpliendo los artículos a los que se han referido otros portavoces, en concreto el artículo 58.3 de la Ley de Extranjería, incumpliendo el artículo 23 del reglamento que desarrolla la legislación de extranjería. Y, por lo tanto, en materia de esa expulsión o en lo atinente a esa expulsión, se ha cometido, y espero que no sea una forma habitual de proceder, se ha cometido un acto que vamos a considerarlo, por utilizar una expresión suave. Usted sabe que yo no soy tampoco una persona proclive a la adjetivación demasiado prosopopéyica o solemne. A un acto ilegal. Sus autoridades, de las que usted es responsable máximo, han cometido un acto ilegal. Manifiestamente ilegal. Incuestionablemente ilegal. Y tenga cuidado con la contraargumentación, a ver si nos vamos a encontrar con una definición del Estado español que pueda provocar daños colaterales, de una perspectiva jurídico-institucional. Y además hay precedentes. Mire, el pasado 28 de enero, ya un grupo compuesto por 31 personas de nacionalidad siria, recordará, entre las que había mujeres y menores de edad, intentó acceder a Melilla por el paso fronterizo llamado Barrio Chino, que todo el mundo puede comprender qué tipo de barrio es, cuando fueron interceptados por agentes de la Policía Nacional, que les devolvió inmediatamente a las autoridades marroquíes. Esto es otra expulsión sumaria, muy reciente, el 28 de enero, muy reciente en el tiempo, también manifiestamente ilegal, porque estas personas de nacionalidad siria, con toda legitimidad, tengo la certeza, la absoluta certeza, de que podían invocar su condición de perseguidos políticos y reclamar o reivindicar ante los tribunales de justicia la condición de asilados, de refugiados. Y se les tendría que haber reconocido con toda probabilidad. Pero es que, desde luego, la vulneración de la ley hace referencia a varias cosas. Lo que se tenía que haber hecho, lo que tenía que haber hecho ustedes con las personas que arribaron al territorio español, y no va a poder seguir manteniendo la versión de que no arribaron al territorio español, es haberles ubicado en un CIES, haberles trasladado a una dependencia donde se ubican a los extranjeros que penetran irregularmente las fronteras del Estado español, que ya creo que podemos llegar a una convención de cuáles son las fronteras del Estado español. Incluso ha llegado a decir que están retranqueadas sobre las vallas, están retranqueadas sobre la frontera. Claro, ¿dónde va a retranquear las vallas? Pues tendrá que ser sobre la frontera. Las vallas, según esta sentencia del Tribunal Constitucional, forman parte también del territorio español. Se dice específicamente en uno de los considerandos. Les tiene que prestar servicio de asistencia jurídica. Pero no solo les tendría que haber prestado a estas 9 personas que fueron en amigable fila india, en alegre viribilqueta, devueltos a Marruecos, no a su país de origen, les tenía que haber prestado su tiempo. Sí, acabo ya. Asistencia jurídica gratuita. Y solo me gustaría escuchar por su boca
a través de sus palabras, señor ministro, que no solo no estamos ante el incumplimiento de la legislación de extranjería, y no solo estamos ante un delito cualificado en el Código Penal, algo que se ha cometido, que se haya podido cometer un delito cualificado en el Código Penal, como es el previsto en el 611, número 4, que es una deportación ilegal, tipificada como delito, señor ministro, como usted sabe perfectamente, sino un delito peor, señor ministro, un delito previsto exactamente en el artículo 195 del Código Penal. Tengo la seguridad que sabe a qué delito me estoy refiriendo, señor ministro. El delito previsto en el artículo 195 del Código Penal es la omisión del deber de socorro. El deber de socorro se debe practicar en cualquier lugar, de cualquier Estado, siempre que haya alguien en condiciones que objetivamente lo puede prestar. Es una obligación internacional, previstas en 6 tratados internacionales suscritos por el Estado español. Y si se ha incumplido el deber de socorro, el deber de auxilio, y hay algún tipo de, como decía el señor Sisto, de relación de causalidad entre un ahogamiento y la omisión del deber de suicidio, estamos hablando ya de cosas muy graves, señor ministro. Por lo tanto, yo le pido aclaraciones más específicas y que nos dé la versión definitiva, la versión verdadera, y que no entremos en explicaciones esotéricas sobre los límites que parecen elásticos en este momento de España. No, la cuestión no es esta. La cuestión es si se han cometido o no se han cometido delitos penales. Muchas gracias, señor presidente. Yo tengo que explicar que de la enunciación o el preámbulo frontispicio de su intervención como una falsa paradoja, si me permite la corrección. Me voy a tener que permitir alguna corrección más, porque en relación al relato fáctico de los hechos es que ya nos estamos aproximando, señor ministro, al esoterismo. No solo porque en este momento ya con la suya conocemos 8 versiones diferentes y todas y gracias, señor ministro, por sus explicaciones, que las ha iniciado con la enunciación de una paradoja. Una paradoja que yo le pediría que la corrija y la considere una falsa paradoja. La existencia de estados, de países que, según usted, nadan en la abundancia, es cierto, abundancia en algunos, por cierto, declinante, como ocurre en el Estado español, y otros que viven en situaciones extremas de miseria, de conflictividad, de persecuciones, y que crean uno de los elementos que caracterizan nuestra sociedad o las sociedades coetáneas, nuestra cotidianidad, que son los flujos migratorios. ¿Por qué le digo, señor ministro, que se trata de una falsa paradoja? Porque si estos países viven en la miseria es precisamente por la expoliación de sus recursos que acometen las potencias occidentales y por el mantenimiento de estas potencias occidentales de regímenes corruptos que les gobiernan. Regímenes, señor ministro, que, como usted sabe, muchas veces están en connivencia y colaboración con las mafias que se dedican a la trata de seres humanos. Y como esto no son diferentes, por lo menos, la mayoría de ellas contradictorias entre sí, sino porque la que usted ha expuesto hoy contradice otro de los elementos que caracterizan la cotidianidad, el momento en que vivimos, que es la posibilidad de grabar todos los episodios que en el mundo le acontecen. Estos pueden ser grabados por televisiones locales y pueden ser grabados por particulares.